esta cita que ustedes miran ahí en su pantalla de la Review and Herald del 17 de noviembre de 1885, en el párrafo 14, ella estaba haciendo una invitación. Y vamos a mirar nosotros que para 1885 a la iglesia adventista estaba llegando este personaje, el pastor Alonzo Trevier Jones. En 1885, a la edad de 23 años, Alonzo Trevier Jones, un oficial en el ejército de los Estados Unidos, llegó a ser adventista del séptimo día, un hombre serio, estudioso y que llegó a su posición por sus propios esfuerzos. Se preparó para el ministerio al cual fue llamado en 1885. Pronto, Alonzo Trevier Jones se distinguió como un redactor asociado de Señales de los Tiempos. No mucho tiempo después se le unió el doctor Elliot Joseph Wagoner, un médico que se había transformado en ministro. En la sesión de la Asociación General de 1888, los dos estuvieron al frente en presentaciones sobre la justificación por la fe. Tuvieron el fuerte apoyo de Elena de White como defensora de esta preciosa verdad. Cuando ella pudo hacerlo, viajó y trabajó con ellos durante 2 años después de la sesión, llevando el mensaje a las iglesias. Esta cita que les estoy leyendo fue tomada de el libro de el nieto de la mensajera del Señor, Arthur White, en su libro titulado Mujer de Visión. Miraremos nosotros que la mensajera del Señor se le unió a Wagoner y a John en los diferentes institutos ministeriales, instituciones y campestres. Por lo cual, en 1888 ya estaban juntos Elena G. de White, el pastor Wagoner y el pastor Alonzo Trevier Jones. Iban a pasar ciertos sucesos antes de que Elena de White se uniera a estos dos hombres. Por ejemplo, vamos a mirar nosotros que para 1885, cuando la mensajera de el Señor escribió que sería bueno tener una fiesta de los tabernáculos, ella estaba en Europa. Ella viajó a Europa de 1885 a 1887. Vamos a mirar nosotros que se le hizo una invitación a Basilea, Suiza, en 1884, en el cual Elena de White viajó al año siguiente a Europa y pasó 2 años completos trabajando en 8 países donde se estaba llevando a cabo un trabajo significativo. Después de estar en Europa solo unos meses, fue llevada a comentar una y otra vez que encontró en sus diversos países circunstancias relacionadas con la obra de la iglesia muy similares a la que existían 35 o 40 años antes en el establecimiento de la obra en América del Norte. Sus 2 años de trabajo desde finales de septiembre de 1885 hasta agosto de 1887 resultaron en la construcción de profundidad y fortaleza
donde quiera que trabajó e hizo mucho trabajo para lograr la unidad y la buena voluntad entre los creyentes. Usted lo puede tomar del sitio web de la hermana Elena de White en Europa. Así que cuando ella escribió, bien sería para nosotros tener una fiesta de los tabernáculos, ella estaba en Europa, específicamente en Basilea, Suiza. Vamos a mirar nosotros que ella tuvo que recorrer desde California hasta Basilea, tuvo que cruzar el océano Atlántico. Y en la historia vamos a encontrar nosotros que su nieto, el pastor Arthur White, nos va a decir en el capítulo 15 cómo es que la mensajera del Señor viajó de California a Basilea, Suiza. Y vamos a encontrar nosotros que realmente la hermana Elena de White no quería ir a Suiza. Sin embargo, su hijo William White lo animó a ella para que se moviera a Europa. Por eso cuando nosotros encontramos aquí, el nieto nos va a explicar cómo es que ella tomó esa decisión. Los miembros de la Misión Europea Central le habían extendido una invitación a Elena de White para que visitase Europa. Por lo tanto, la sesión de la Asociación General de 1884 votó: resuelto que extendemos a la hermana White una invitación cordial y urgente para que visite los diferentes campos en Europa tan pronto como sea factible. Al principio, la señora White se sentía abrumada ante la idea de viajar a Europa. Estaba en los últimos años de su década de los 50 y se consideraba vieja. Tras las arduas actividades vinculadas con la crisis de Battle Creek, y luego con su participación en los numerosos campestres en el este, se encontraba agotada y consciente de que debía dar pasos para recuperar su fuerza física. El libro de Mujer de Visión nos sigue diciendo: al escribir en su diario sobre esta experiencia, ella dijo: ya no estaba más incierta. Me animaría a ir con el grupo y cruzar al otro lado de las praderas. Éramos 12 que partimos de Oakland para el este el lunes 13 de julio. Entre ellos estaban su hijo Willie White, su esposa Mary White y la hija de ellos. Ella, también la señora Sarah, a quien Elena escogió para que fuese con ella como compañera de viaje, no solo a través del país, sino también a Europa. Este era su viaje número 25 hacia la costa oeste o desde ella. El grupo paró brevemente en Battle Creek y South Lancaster el viernes a las 10 de la mañana. Después de escribir unas pocas horas, ella partió para Boston, donde ella y aquellos que viajaban con ella se embarcarían para Southampton, Inglaterra, como el vapor Cepolonia iba a partir el sábado de tarde. El grupo fue a bordo el viernes de tarde como para no tener todo acomodado antes del sábado. Ella mencionó que casi logramos esto. Su camarote era suficientemente grande como para que el grupo se reuniese allí para el culto del viernes de noche. Ella informó: todos participan, el Señor parece muy cercano y me siento serena y tranquila. Así que encontramos que a través de ese viaje que iba a cruzar el Atlántico,
Ellos guardaron el sábado en el camarote de ese barco. Por eso es que podemos estar seguros que donde quiera que nos encontremos, nosotros podemos guardar el día de el Señor siempre y cuando nosotros hagamos planes. De ahí que vamos a encontrar nosotros que para 1885 la mensajera del Señor estaba en Basilea, Suiza. Allá fue invitada y para allá se movió. Antes de que la mensajera del Señor llegara a Basilea, Suiza, ya habían estado allá en ese país, en Europa, John Nevis Andrews. John Nevis Andrews, quien fue el primer misionero adventista que viajó a Suiza, fue en 1874. En 1882 viajó Stephen Nelson Haskell. En 1884 viajó George Butler. Y en 1885 le tocaría el turno a Elena White. Para 1885, en ese mismo año, le tocaría nuevamente viajar a el pastor Stephen Nelson Haskell. Para 1888 ya estaban juntos Wagoner, Jones y la hermana Elena G. de White. Pero vamos a encontrar nosotros una declaración en el mensaje de la justificación por la fe que va de 1888 a 1897, que fue cuando escribió sus sermones el pastor A.T. Jones. Encontraremos nosotros que él nos va a hablar en el boletín de la Conferencia General de 1895 en su sermón número 25 acerca de las dos leyes, la ley de Dios y la ley ceremonial. La Biblia nos va a decir a nosotros que estas dos leyes tenían dos funciones diferentes. Por ejemplo, vamos a mirar nosotros que en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 7, Romanos capítulo 7 y el versículo 7, encontraremos cuál es la ley que revela el pecado. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que la ley de Dios nos revela a nosotros lo que es pecado. Encontraremos que a esta ley también se le llama la ley de la libertad. En Santiago capítulo 2, versículo 8 al 12, miraremos que nos está hablando de la ley moral, de esa ley que revela el pecado. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 12, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Versículo 12. Así hablad y así haced,
como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Encontraremos que esta ley, que es la ley de Dios, que fue escrita con el dedo de Dios, de acuerdo al libro de Deuteronomios, en el capítulo 10, Deuteronomios, capítulo 10, encontraremos que esta ley fue escrita con el dedo de Dios. Dice la Biblia, versículo 1, en aquel tiempo me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Versículo 2, y escribiré en aquellas tablas palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. Aquí encontramos que la ley que Dios escribió iba dentro del arca. Sin embargo, miraremos nosotros que en Deuteronomio, en el capítulo 31, Moisés también escribió una ley, versículo 9, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Versículo 24. Y cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que miramos que había 2 leyes. Está la ley moral, la de los 10 mandamientos, y está la ley ceremonial. En esa ley ceremonial se contenía las leyes acerca de los sacrificios. Por ejemplo, encontramos nosotros que Hebreos capítulo 11 y el versículo 4 nos habla de que Abel ofreció mejor sacrificio. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 11 y el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Estas leyes de los sacrificios estaban incluidos en esta ley ceremonial. También encontraremos nosotros que en el libro de Deuteronomio, donde leímos, Moisés escribió esta ley y la colocó fuera del arca. Vamos a mirar nosotros que en el libro de Colosenses capítulo 2, esa misma ley ceremonial, en el versículo 14, nos habla que fue clavada en la cruz. Por eso dice Colosenses 2:14, cancelando el manuscrito, o como dice la Reina Valera revisada, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Vamos a mirar nosotros que esta ley ceremonial la va a citar el pastor Alonzo Trevier Jones en su sermón número 25, y lo va a citar en 1895, y él va a hablar de lo que fue clavado en la cruz en relación con el mensaje de la justificación por la fe. Y miren lo que nos va a decir el pastor Alonzo Trevier Jones en el mensaje de la justificación por la fe. Dice la Biblia: voy a repetir unas pocas expresiones contenidas en los versículos con lo que anoche terminamos la reunión, a fin de que el tema, o más bien este punto particular, resulte claro para todos. En las bodas de Caná, Jesús comenzó la obra de demoler la exclusividad que existía entre los judíos. La religión de estos era un yugo de servidumbre. El milagro en la fiesta apuntaba directamente en la dirección de derribar los prejuicios de los judíos. Jesús era judío, pese a lo cual se relacionó con los samaritanos, contrarrestando así las costumbres y el fanatismo de su nación. Había comenzado ya a derribar el muro de separación entre judíos y gentiles y a predicar la salvación al mundo. Leemos a propósito de los discípulos en Samaria. Consideraron que a fin de demostrarse leales a su nacionalidad, debían manifestar enemistad hacia los samaritanos. La conducta de Jesús les sorprendía mucho, ya que estaba derribando el muro de separación entre judíos y samaritanos, y dejaba claramente de lado las enseñanzas de los escribas y fariseos. Mientras compartieron el ministerio del Señor en Samaria, la fidelidad de ellos a Cristo mantuvo bajo control aquel prejuicio. No dejarían de reverenciarlo, pero en su corazón no estaban reconciliados y era esencial que aprendieran aquella lección. Miren lo que va a decir el pastor A.T. Jones acerca de lo que hicieron en los tiempos de Jesús los judíos. Dice aquí: Cristo no vino al mundo a socavar la dignidad de la ley, sino a exaltarla. Los judíos la habían pervertido mediante sus prejuicios y falsas concepciones. Sus exacciones y requerimientos absurdos se habían convertido en objeto de burla entre los pobladores de otras naciones. El sábado estaba particularmente rodeado de todo tipo de restricciones carentes de sentido. No se le podía considerar delicia, santo, glorioso de Jehová, ni venerable, dado que los escribas y fariseos habían convertido su observancia en un yugo de servidumbre. El judío tenía prohibido encender fuego en sábado e incluso prender un candil en ese día. La mente del pueblo se había estrechado de tal modo que se habían convertido en esclavo de sus propias normas inútiles. Noten que así estaba el sábado en los días de Cristo. El sábado, lejos de ser la bendición para lo que fue instituido,
se había convertido en una maldición mediante los requerimientos que los judíos habían añadido. Los dirigentes judíos estaban llenos de orgullo espiritual. Su deseo de glorificación del yo se manifestaba incluso en el servicio del santuario. Cuando se vieron afligidos por sucesivas calamidades y persecuciones de parte de sus enemigos, los judíos se volvieron a la observancia estricta de todas las formas externas que prescribía la ley sagrada. No satisfechos con eso, añadieron condiciones gravosas a esas ceremonias. Su orgullo y cerrazón les llevó a la interpretación más restrictiva posible de los requerimientos divinos. Con el paso del tiempo se fueron rodeando de las tradiciones y costumbres de sus antepasados hasta que llegaron a considerar los requerimientos de los hombres como si poseyeran toda la santidad de la ley original. Esa confianza en ellos mismos y en sus propios estatutos, junto a los prejuicios que albergaban hacia todas las demás naciones, les llevaron a resistir al Espíritu de Dios. Luego va a decir el pastor A.T. Jones. Leamos ahora algunas otras citas. En todas sus lecciones, Jesús presentaba a los hombres la inutilidad de una obediencia meramente ceremonial. Al no discernir las cosas espirituales, los judíos se habían vuelto terrenales. En consecuencia, cuando Cristo les presentó las verdades mismas que eran el alma de sus servicios, ellos, mirando solo a lo exterior, le acusaron de procurar derribarlas. Él sabía que sacarían partido de aquellas obras de misericordia como poderosos argumentos para influir en la mente de las masas que habían estado toda su vida aprisionadas por las restricciones y exacciones judías. Pero su conocimiento del hecho no le impidió derribar el muro de superstición carente de sentido con el que ponían barreras al sábado. Las siguientes frases que vamos a leer, ya nos va a empezar a hablar el pastor A.T. Jones de las ceremonias de las fiestas. Miren lo que sigue diciendo el pastor A.T. Jones en este sermón. Los judíos acusaban a Cristo de pisotear el sábado, pero él estaba procurando restaurar su significado original. Las interpretaciones de la ley que daban los rabinos, todas sus gravosas y minuciosas exacciones, despojaban al sábado de su auténtico propósito y daban al mundo una concepción falsa de la ley divina y del carácter de Dios. Las enseñanzas de ellos representaban virtualmente a Dios como dando leyes que resultaban imposibles de obedecer para los judíos y con mayor razón para los demás. Así, en su mundanalidad se separaban de Dios en espíritu, mientras que hacían profesión de servirle. Estaban haciendo exactamente la obra que Satanás quería que hicieran. Su curso de acción era una acusación contra el carácter de Dios, a quien presentaba como un tirano. Daban la impresión de que la observancia del sábado, tal como Dios la requería, endurecería el corazón del hombre y la convertía en antipático y cruel. En unos párrafos siguientes vamos a mirar lo que nos va a decir el pastor A.T. Jones de lo que quería Cristo hacer en el corazón de ellos. Y nos dice aquí, Cristo
no vino para menospreciar lo que había dicho los patriarcas y profetas, puesto que él mismo había hablado por medio de aquellos hombres representativos. Él mismo era el originador de toda verdad. Toda gema de verdad provenía de él, pero esas gemas preciosas se habían enmarcado en esquemas falsos. La preciosa luz que de ellas brillaba se había empleado para fomentar el error. Los hombres las habían tomado para adornar la tradición y la superstición. Jesús vino para extraerlas de los falsos esquemas del error, engastándolas en el marco de la verdad. Sigue diciendo, aquí es donde comienza a hablar el pastor A.T. Jones de la ley ceremonial de Colosenses capítulo 2 versículos 14 al 18. Y miren lo que dice el pastor A.T. Jones en base a esta ley ceremonial, en la cual los judíos habían puesto sus ojos y era más importante para ellos esa ley ceremonial que Cristo mismo. Le habían colocado más valor a la sombra que a la realidad. Por eso el pastor A.T. Jones nos va a exhortar a nosotros que quitemos nuestros ojos de la sombra y que vayamos a la realidad. Miren lo que él va a decir. ¿Dónde se podría expresar más plenamente lo que significa la expresión tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella? Si no es en aquel pueblo y en sus servicios. Cada una de esas declaraciones es simplemente otra forma de expresar el hecho de que poseían la forma de la piedad, pero careciendo del poder de ella. Actualmente estamos en un tiempo de la historia en que tener una apariencia de piedad, mientras se niega la eficacia de ella, es una maldición para el mundo. Las mismas verdades que se escribieron entonces en la Escritura en contra de aquella condición constituyen la luz y la verdad de Jesucristo contra esa misma condición en nuestro día. Aquí nos va a decir que la misma condición que tenían los judíos es la misma condición que tienen hoy en día muchos adventistas del séptimo día. Muchos adventistas que van a colocar sus ojos en la sombra y no en la realidad. Que van a colocar sus ojos no en Cristo, sino meramente en ritos y ceremonias. Miren lo que dice el pastor A.T. Jones. Lo que salvaba entonces a la gente de la apariencia de piedad, desprovista de poder, lo que los salvaba de aquella absurda sucesión de formas y ceremonias, del ceremonialismo y de la ley ceremonial, que es simplemente ceremonialismo. Lo mismo que los salvaba de ellos entonces, ha de salvarlos hoy. ¿Qué es lo que los salvaba entonces? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y miren lo que va a decir el pastor A.T. Jones, qué fue lo que se abolió en la cruz, qué fue lo que se abolió en su carne. Y noten que estamos leyendo nosotros lo que dice el pastor A.T. Jones acerca de las ceremonias, y dentro de las ceremonias estaban las fiestas judías. Dice él que fue abolida en la carne de nuestro Señor Jesucristo, que ahí fueron abolidas
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o ceremonias, que eran una forma de piedad desprovista del poder de ella, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fue rendir a Jesucristo absolutamente todo interés en el universo, logrando así la destrucción de esa enemistad, lo que lo salvó del ceremonialismo. Y nada menos que eso nos salvará hoy de él. Nada menos que eso va a salvar a los adventistas del séptimo día del ceremonialismo y de seguir hoy ese mismo curso de la ley ceremonial. Noten que aquí nos está diciendo claramente que en el mensaje de la justificación por la fe no entran las ceremonias religiosas que contenían los decretos y estatutos de la ley ceremonial que Moisés escribió, porque eran una sombra de la realidad. Hoy se nos invita a mirar esa realidad, no la sombra. Y va a citar al pastor Prescott, quien estaba presente cuando el pastor A.T. Jones estaba dando este sermón. Dice el pastor A.T. Jones: profesor Prescott, quisiera asegurarme de que comprendemos claramente la idea, ya que todo parece centrarse en ese punto. Hemos de comprender que Jesucristo en aquel tiempo realmente no solo abolió aquella ley ceremonial, sino que hizo mucho más que eso, aboliendo la ley ceremonial en todo lugar y para siempre, sin importar cómo estuviera expresada. Noten que aquí está diciendo nuevamente que esa ley ceremonial que contenía lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 17, donde dice: cancelando el manuscrito o aboliendo o anulando que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y esa ley ceremonial dice ahí: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta, o de luna nueva, o de sábados. Es decir, en el mensaje de la justificación por la fe, no tienen sentidos las fiestas judías, porque eran una sombra de la realidad. Miren cómo nos va a seguir diciendo el pastor A.T. Jones en el mensaje de la justificación por la fe. Así es, contesta el pastor Prescott. Ese es exactamente el punto. Lo abordaremos desde otra perspectiva. ¿Cuál era la causa de toda esa separación entre judíos y gentiles? ¿Por qué tenían una forma de piedad sin el poder de ella? ¿Cuál fue el problema de los discípulos cuando fueron con Jesús a Samaria? La enemistad, el pecado, el yo. Pero en la enemistad, el pecado y el yo, todo pertenece al yo. Fue poner el yo en lugar de Dios lo que pervirtió no solamente los servicios y las formas de servir que Dios había señalado, sino que añadió ceremonias y normativas humanas, tal como hemos leído ya. ¿Qué propósito buscaban? Ser salvos, ser justos. Pero no hay una sola forma de ceremonia, ni siquiera las que el propio Dios prescribió,
que pueda salvar al hombre. Ahí es donde se confundieron y donde se confunden miles de personas. Eso es tener apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. Y es ceremonialismo. Si te atienes a ello, te estás adhiriendo a la ley ceremonial, que fue abolida cuando Cristo abolió la enemistad en su carne, derribando el muro de separación. Por eso es que ustedes van a encontrar que de 1888 hasta 1905, ni A.T. Jones ni el pastor Waggoner guardaron tampoco las fiestas, ni nadie de ellos guardó las fiestas, porque Dios en este mensaje de la justificación por la fe, que llegó en 1888 bajo estos dos hombres en compañía de la mensajera del Señor, el foco principal de todo era Cristo. Cristo es el único que salva. Cristo es el único que perdona. Cristo es el único que transforma. Y nada de guardar las fiestas judías o guardar las ceremonias, o como dice el pastor Waggoner en su libro en el estudio a los Gálatas, o el guardar los días, los meses o los años, de nada sirven en el mensaje de la justificación por la fe. Si ustedes leen en el libro de Colosenses capítulo 2, encontraremos nosotros que comienza en el versículo 9 hablándonos de Cristo y de toda su plenitud. Y nos habla de Cristo en el mensaje de la justificación por la fe, que Cristo lo es todo. Versículo 9, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Así que encontramos que estar en Cristo es estar completos en él. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y no necesitamos guardar ritos y ceremonias para estar completos o ser más santos. Lo que necesitamos es tener a Cristo en nosotros y con nosotros. En el versículo 11, el apóstol Pablo nos va a seguir hablando de lo que contenía esa ley ceremonial, que era la circuncisión. Y encontraremos que así como la circuncisión de nada sirve, tampoco el observar las fiestas de nada sirve. Miren lo que dice el versículo 11. En quien también, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Noten que en Cristo lo tenemos todo y estamos completos en él. Y si tenemos a Cristo, expulsaremos de nosotros la carne de pecado. Y miren qué más sigue diciendo el versículo 12. Sepultados con él, es decir, muertos al pecado, muertos a nuestra vida antigua, en el bautismo, en el cual también sois resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, versículo 13, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Por eso es que encontramos que
en el sermón del pastor A.T. Jones, nos sigue diciendo, hablando de esta ley ceremonial, puesto que esa enemistad, que es simplemente la expresión del yo, fue la responsable del levantamiento de ese muro de separación, cuando Jesús quiso derribarlo y aniquilarlo, la cual podría ser la única manera efectiva de lograrlo, es comenzando por arriba, nivel a nivel, como se derriba un muro o un edificio, o quizá comenzando la demolición hacia la mitad de su altura. No, se empieza por los fundamentos y se hace caer toda la estructura. Es así como se logra la demolición de un muro o de un edificio. Así que ahora, para derribar ese muro que había entre judíos y gentiles, Cristo tenía que quitar, abolir, lo que para los judíos era el fundamento. Primero, la Biblia nos dice que Él en la cruz clavó sus fiestas y ceremonias religiosas. En la cruz clavó las leyes de los sacrificios. Y encontraremos también que el profeta Daniel nos dice que también iba a derribar lo que ellos consideraban aún más sagrado que el mismo Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 9 encontraremos nosotros que en el versículo 26 no solamente iba a derribar las fiestas judías, no solamente iba a quitar los ritos y ceremonias de sacrificios, sino también les iba a derribar o quitar el templo donde se realizaban esas fiestas y esas ceremonias y esos ritos de animales. Miren lo que dice el profeta Daniel en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Noten que para que se celebraran las fiestas judías tenía que haber un santuario. La Biblia nos dice en el libro de Levíticos capítulo 23 que se tenían que realizar en el santuario. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 23 miraremos que para realizar esas fiestas judías se necesitaba el santuario. Sin el santuario no se podían realizar las fiestas judías. Dice la Biblia en Levíticos capítulo 23 y el versículo 11. Y el sacerdote mecerá el manojo o mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, lo mecerá. Aquí nos está hablando de la fiesta de las gavillas, donde el sacerdote tenía que mecer esas gavillas en el templo. Pero sin el templo ya no se podían mecer esas gavillas. Sin el templo ya no se podía presentar el sacerdote delante de Jehová. Noten que más sigue diciendo. Versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa, de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Estas ofrendas se traían al santuario. Versículo 20. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová,
con el pan de las primicias y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdocio. Por eso, como dice el pastor A.T. Jones, dice que tenía que derribarse, tenía que quitarse todo muro de separación entre judíos y gentiles. Y para eso tenían que abolirse las fiestas judías, los ritos y ceremonias de los animales, y tenía que quitarse el templo en Jerusalén, para que así toda la tierra mirara a Jesucristo como el único canal de salvación, que ningún hombre, sea israelita o gentil, tuviera que mirar a las fiestas para ser salvo, o tuviera que mirar a matar a un cordero literal para ser salvo, o que tuviera que realizar algún rito de circuncisión para tener el sello de Dios. No, lo que Cristo tenía que quitar ahora era la sombra, porque había llegado la realidad que era Él. Miren lo que sigue diciendo el pastor A.T. Jones. Jesucristo quería abolir todo aquello, quería eliminar totalmente aquel muro y convertirlo en ruinas. Por lo tanto, atacó sus fundamentos, y puesto que el motor, el fundamento de aquella absurda pared era la enemistad, Jesús la hizo caer, aboliéndola en su carne la enemistad. Y junto con ella, miren lo que dice el pastor A.T. Jones, y junto con ella la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso es que el pastor A.T. Jones nunca guardó las fiestas judías, ni el pastor Waggoner, ni la mensajera del Señor durante el mensaje de la justificación por la fe, porque el mensaje de la justificación por la fe es Cristo en nosotros y con nosotros. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, estamos completos en Él. El pastor A.T. Jones va a citar a un judío que estaba en la iglesia adventista. Y miren lo que dice el pastor A.T. Jones cuando va a citar a un judío que se había convertido en adventista. Y el mismo judío que era hebreo de nacimiento nos va a decir que era mero ceremonialismo las fiestas judías. Dice él, el pastor A.T. Jones, citando al señor Gilbert, la palabra justicia resultó pervertida, de modo que ahora se considera que el justo es quien da limosna. Al darla, obtiene en ello la justicia. El hermano Gilbert, hebreo de nacimiento y ciertamente judío, nos hace saber que esa misma idea persiste aún hoy entre los judíos, que la palabra justicia y el concepto de justicia se ha pervertido, significando simplemente lo que uno recibe como consecuencia de haber hecho algo, de haber dado limosna u otro tipo de buena obra. Se trata de justicia por las obras, por la que uno hace sin Jesucristo. Es puro ceremonialismo y es tan malo para los adventistas del séptimo día hoy como lo fue para cualquier fariseo en Judea hace 1800 años. Esa es la posesión de todo el que hace profesión de cristianismo sin Cristo. Es la apariencia de piedad desprovista del poder, es solamente el fruto de la enemistad. Eso es todo. Noten que aquí
encontramos que habían judíos que se habían convertido al adventismo, como hoy en día ocurre. Hay judíos y hay mesiánicos que se han convertido al adventismo, pero estos judíos o estos mesiánicos no han dejado la sombra, viven en la sombra, viven en los ritos y ceremonias. Y ahora enseñan en la actualidad que estas fiestas están vigentes. Y aún yo he escuchado algunos mesiánicos que se han convertido al adventismo que empiezan primeramente a decir que debemos de guardar las fiestas. Incluso algunos hasta hablan de 1888. Dicen que creen en los pioneros adventistas, pero sin embargo guardan las fiestas judías, las fiestas que los pioneros tenían bien claro que habían sido clavadas en la cruz y que por lo tanto no debían de guardarlas. Por eso es que en toda la historia adventista, desde 1844 hasta 1915, cuando pasó al descanso la mensajera del Señor, encontraremos que ninguno de ellos guardó la Pascua, o guardó los panes sin levadura, o guardó la fiesta de las gavillas, o guardó el día del Pentecostés, o guardó las trompetas, o guardó el día de la expiación, o guardó el día de los tabernáculos. No, ellos no guardaron esas fiestas porque ellos tenían bien claro que habían sido clavadas en la cruz. Y en el mensaje de la justificación por la fe, las fiestas judías no tienen ningún valor. Es puro ceremonialismo, como lo está diciendo el pastor A.T. Jones. Y dice que es un peligro para los adventistas si las guardan. ¿Y saben por qué? Él nos va a decir que se los voy a leer del pastor A.T. Jones, porque es un peligro. Dice aquí: por aquel tiempo, los israelitas habían llegado a considerar los servicios relacionados con los sacrificios como si tuvieran en ellos mismos virtud para expiar el pecado. De esa forma, habían perdido de vista a Cristo, a quien señalaban esos servicios. ¿Saben ustedes que hoy en día los que enseñan que se deben de guardar las fiestas dicen que esos días son santos, que esos días son solemnes y que esos días te acercan más a Cristo? Sin embargo, la Biblia nos enseña que el único día que se mantiene santo, puro, y que es un día de delicia, santo, agradable al Señor, es el sábado del cuarto mandamiento. Miren lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías nos va a decir en su libro, en el capítulo 56, versículo 2, el sábado, que es el único día que trae felicidad, dice la Biblia: bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y guarda su mano de hacer el mal. Versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte, y haré que se regocijen en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Es un día de regocijo, es un día de delicia. Aquí mismo en Isaías, capítulo 58, versículo 13 y 14 nos dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mí,
Isaías 58:13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Por eso miren lo que va ahora a decir el pastor A.T. Jones acerca de lo que hicieron los judíos y lo que están haciendo muchos adventistas hoy en día. Observad ahora la verdad presente, dice A.T. Jones. En la era cristiana se cuentan por miles los que han caído en un error similar al del pueblo judío. Creen que han de depender de su obediencia a la ley de Dios para recomendarse a su favor. ¿Quiénes son los que han caído en un error similar al de los judíos? Los que piensan que han de depender de su obediencia a la ley a fin de recomendarse al favor de Dios. ¿Es vuestro caso? ¿Habéis conocido a alguien así en algún momento de vuestra vida? Gracias a Dios por haber derribado el muro de separación. Sigue diciendo el pastor A.T. Jones hablando de lo que hizo el apóstol Pablo en su día. Nada, excepto la fe en Jesucristo y solamente en Él. Nada fuera de eso salva el alma y ninguna otra cosa lo mantiene salva. El gran problema con los judíos de principio a final consistió en tener tan alejado al Señor que incluso hasta las cosas que les había dado para enfatizar su perfecta cercanía fueron tomadas y utilizadas como indicativos de que estaba muy alejado. Los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo, el templo, sus servicios, todas esas cosas fueron empleadas por parte de los instructores judíos y por el pueblo, de forma que para ellos todos esos servicios apuntaran a un Cristo que estaría en alguna parte lejana. Se las comprendió como señalando al Mesías, pero un Mesías muy alejado. Se requería que se hicieran buenos a fin de traerlos cerca. Y esas cosas eran vistas, noten lo que dice el pastor A.T. Jones, esas cosas, ¿cuáles cosas? Los sacrificios, las ofrendas, el tabernáculo, el templo, sus servicios, todo lo que contenía la ley ceremonial y las fiestas que están ahí, esas cosas eran vistas como si poseyeran virtud por ellas mismas y por consiguiente dotadas con la capacidad de proporcionarles justicia. Noten que ninguna de esas cosas proporciona justicia. El que da la justicia es Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos. En el libro de Romanos, hablando de la justificación por la fe, encontraremos que ninguna de esas cosas trae justicia. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 18 y 19. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Noten que la Biblia nos está diciendo que es Cristo quien trae justicia.
no el de ritos y ceremonias y celebrar fiestas judías, o aún el guardar la ley. Nada de eso trae justicia. La justicia la trae Cristo Jesús. Y aquel hombre o aquella mujer que guarda la ley de Dios en su corazón es porque Cristo está en él y con él. Y gracias a que Cristo mora en él, tiene la justicia de Cristo y puede guardar la ley de Dios. Sigue diciendo el versículo 19, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Noten que nuevamente el apóstol Pablo nos dice que somos justos porque Cristo es justo. No somos justos meramente por observar una ley o por observar ritos y ceremonias, sino que somos justificados y somos justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el mensaje de la justificación por la fe, nada de observar fiestas judías nos trae algún beneficio. Todo eso, aparte de que fue clavado en la cruz, de nada sirve. Dice aquí el pastor A.T. Jones, existe la tendencia incluso entre nosotros, entre los adventistas del séptimo día, a considerar el santuario y su servicio, a Dios morando en el santuario, a leer el texto, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y pensar, sí, Dios moraba entre ellos en el santuario, lo que dirigiría la atención al santuario en el cielo. Y llegará el momento en que Dios volverá a morar con su pueblo, ya que dice en referencia a la tierra nueva, el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Por lo tanto, en la tierra nueva, Dios va a morar de nuevo con su pueblo. Pero, ¿dónde está Dios ahora? Esa es la pregunta. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué importancia tiene para mí que Él morará con los judíos en Jerusalén hace 2 o 3 mil años? ¿Qué importancia tiene que Él vaya a morar con su pueblo en la tierra nueva? ¿Qué importa todo eso si ahora no mora en mí? Si es que ahora no puede morar en mí, entonces tampoco podrá morar conmigo en la tierra nueva, ni en el lugar que sea. De lo que quiero estar seguro, y cada alma necesita esa misma seguridad, es de que mora en mí ahora. Por eso es que el mensaje de la justificación por la fe es Cristo morando en mí, morando conmigo y morando en mí. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y en el mensaje de la justificación por la fe, de nada sirven los ritos y las ceremonias. Voy a terminar con este párrafo donde dice: lo que se espera de nosotros es que hallemos tal liberación en Jesucristo, una victoria y una exaltación hasta la diestra de Dios en el cielo, tan absolutas en Él, que en Él esa enemistad sea completamente aniquilada en nosotros. Entonces estaremos libres de ceremonialismo, de tradiciones y mandamientos de hombres y de hombres que pretenden ser nuestra conciencia. Se dice, tú tienes que hacer esto o aquello, o de lo contrario no puedes ser salvo.
pero la realidad es otra. Cree en Jesucristo o de lo contrario no puede ser salvo. Ten verdadera fe en Jesucristo y serás salvo. Se trata de la misma batalla que se luchaba en los días y en la obra de Pablo. El apóstol predicaba solamente a Jesucristo para la salvación, pero le vigilaban ciertos fariseos que habían creído, protestando así: está bien creer en Jesucristo, pero hay algo más. Has de ser circuncidado y guardar la ley de Moisés. Es lo mismo que enseñan hoy en día algunos adventistas. Sí, es bueno que creas en Jesucristo, pero también tienes que guardar las fiestas judías. También hay algunos que hasta abogan por la circuncisión, pero la circuncisión no aparece en ninguno de los escritos de la mensajera del Señor o de la Biblia que tengamos que observarlo o guardarlo. Ni siquiera aparece como algún consejo en la Reforma Pro Salud. Nada de eso aparece. Sin embargo, en los días del apóstol Pablo, los fariseos, los maestros judaizantes, estaban diciendo: sí, es bien creer en Jesucristo, pero también tenemos que circuncidarnos y también tenemos que guardar la ley de Moisés, tenemos que guardar las fiestas judías. En caso contrario, dicen, no puede ser salvo. Aquel desafío de Pablo perduró por años y Pablo luchó siempre contra eso. No cedería ni por el espesor de un cabello. No admitiría compromiso alguno al respecto. Si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nada, nada excepto Cristo y la fe en él. Finalmente lo hicieron comparecer ante el concilio y allí el Espíritu de Dios decidió que Cristo y no el ceremonialismo es el camino de la salvación. Por eso es que el pastor A.T. Jones, en este sermón, que yo les recomiendo que lo lean todo completo, que es el número 25 del mensaje de la justificación por la fe, el número 25 de 1895, ahí el pastor A.T. Jones habla directamente que las leyes ceremoniales de Colosenses 2, 14 al 17 fueron clavadas en la cruz y que nada de lo ceremonialista en ritos y ceremonias tiene valor delante de nuestro Señor Jesucristo, porque eran una sombra de la realidad. Ahora nosotros no estamos en la sombra, estamos en la realidad. E inclusive el mismo pastor Jones, el pastor Waggoner, en su libro El Evangelio en los Gálatas, nos va a decir, hablando de cómo los judaizantes llegaron a Galacia. Y miren lo que dice: guardáis los días y los meses, las estaciones y los años. Y miren lo que dice: eso evidenciaba su esclavitud. Más de uno se apresurará a suponer que estaban retornando al viejo sábado judío y que ese sería el tipo de esclavitud contra el que Pablo nos estaría advirtiendo en el pasaje. Pero una suposición tal no hace más que revelar la existencia de un odio totalmente irracional hacia el sábado que el propio Señor dio a los judíos
en común con el resto de personas que pueblan la tierra. Es sorprendente que haya quienes estén ávidos por sacar ventaja de toda oportunidad que juzguen favorable para oponerse a dicho sábado, aun si para hacerlo tienen que cerrar sus ojos al contexto más diáfano e inconfundible. Cualquiera que lea con sinceridad la epístola reconocerá que los Gálatas no eran judíos, habían sido convertidos a partir del paganismo. Por lo tanto, previamente a su conversión, no habían tenido nada que ver con costumbre alguna de las prácticas practicadas por los judíos. Nada tenían en común con ellos. Por lo tanto, cuando retornaron a los débiles y pobres elementos, a los que querían esclavizarse de nuevo, es evidentemente que no estaban volviéndose a las prácticas judías, sino a sus antiguas costumbres paganas. Pero, ¿acaso no eran judíos los que procuraban pervertir a los Gálatas? Sí, lo eran. Pero recuerda esto: si apartas a alguien de Cristo llevándolo a algún sucedáneo de él, nunca podrás prever dónde va a terminar. No podrás hacer que se detenga en un punto determinado. Noten que los que enseñan que tienen que guardar las fiestas, primero comienzan con la cena del Señor. Y en la cena del Señor comienzan a llevar hierbas amargas. En la cena del Señor, dicen ellos, vamos a hacerlo más original. Como que si eso le va a traer virtud a la cena, como que si eso le va a traer un poder a la cena, o como que si eso le va a traer más santidad al simbolismo. Posteriormente, empiezan a enseñar los judaizantes: tenemos que celebrar las fiestas, porque las fiestas tienen virtud, nos acercan más a Dios. Si las guardamos, nos acercamos más a Cristo. Y estamos mirando que las observancias de ritos y ceremonias no nos acercan más a Cristo. Cristo ya está cerca de nosotros. Cristo está tan cerca de nosotros que quiere habitar con nosotros y en nosotros. Solo tenemos que dejarlo que Él habite con nosotros y en nosotros. Por eso dice aquí el pastor Wagoner: si lo separas de Cristo y lo empiezas a llevar a ciertos elementos o a ciertas costumbres, no vas a saber dónde va a parar. ¿Por qué? Porque luego comienzan con las fiestas, luego van a seguir con las lunas nuevas, luego van a seguir con que tienen que ir a Jerusalén, y posteriormente van a empezar a pedir que tú menciones el nombre de Jesús en hebreo. Posteriormente van a continuar que leas la Biblia en hebreo. Y posteriormente no hay dónde parar. Por eso dice aquí el pastor Wagoner: si tú lo desvías de Cristo, no vas a saber en qué punto determinado se va a detener. Por eso, hermanos, en el mensaje de la justificación por la fe, ellos no creían que se debían de guardar las fiestas. Ni Wagoner ni Jones enseñaron a guardar las fiestas. Este PDF ustedes lo pueden descargar de www.libros1888.com. Ahí ustedes pueden descargar este sermón número 25, donde se contrasta
el mensaje de la justificación por la fe en contra de las leyes ceremoniales, de los ritos, de los sacrificios y de las fiestas judías que no tienen ningún valor porque eran sombra de lo que habría de venir. Y ahora vivimos bajo la realidad, y esa realidad es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dice este sermón del pastor A.T. Jones terminando: me alegra sobremanera que el Señor haya abolido el formalismo. Él ha derribado, demolido y convertido en ruinas el muro divisivo que separaba a unos hombres de otros, quitándolo del camino, clavándolo en la cruz. Cuando nosotros somos clavados en Él y con Él en la cruz, queda abolida nuestra enemistad y derribado el muro. De forma que somos uno en Jesucristo. Cristo lo es todo en todos. Y eso es así, a fin de que Dios pueda ser el todo en todos. Sermón del pastor A.T. Jones. Por eso, mis queridos hermanos que nos acompañaron hasta aquí, en el mensaje de la justificación por la fe, donde la mensajera del Señor estuvo con el pastor Waggoner y Jones, ellos nunca enseñaron a guardar las fiestas judías. Así que hemos mirado que de 1888 a 1897, que fue cuando se escribió el libro de Gálatas, no enseñaron ni Waggoner ni Jones a guardar las fiestas. Así que los invitamos a que por ustedes mismos sigan indagando, sigan investigando, y que, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, hablando de esa justificación por la fe que solamente la podemos obtener por Cristo y en Cristo, dice él en Romanos capítulo 5 y el versículo 18. Así que, como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y yo digo amén por eso, porque en Cristo Jesús lo tenemos todo y en todos. Para nuestra próxima presentación nos moveremos dentro de los años 1904, donde comenzó la escuela de Madison, y terminaremos en 1915, donde descansó la mensajera del Señor en el mensaje de los tres ángeles. Y miraremos si dentro de ese periodo ellos enseñaron a guardar las fiestas judías o si ellos la guardaron, porque hay algunos adventistas del séptimo día que están enseñando que se deben guardar las fiestas judías. Y hay algunos que entran para agarrar a sus presas y lanzan el anzuelo bajo el mensaje de 1888, y una vez que llaman la atención de ellos, empiezan poco a poco a enseñarles que se deben de guardar las fiestas. Por eso, no hay nada mejor, como dice el Evangelio de Juan, en el capítulo Juan,
capítulo 17. Juan capítulo 17. Y encontraremos en el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay nada mejor que conocer la verdad. Y esa verdad nos hará libres, como dijo el pastor A.T. Jones. Vamos a finalizar con una palabra de oración y como siempre los invitamos a que ustedes mismos vayan a leer este boletín de la Conferencia General de 1895 por el pastor A.T. Jones y el estudio en el libro de Gálatas del pastor Waggoner. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos las gracias, Señor, porque es gracias a ti que podemos alcanzar esa justicia. Durante 2000 años de que llegó la realidad para sustituir la sombra, nos has estado enseñando de que las fiestas apuntaban a ti, los ritos apuntaban a ti, los sacrificios apuntaban a ti. Y para los patriarcas, para los profetas del Antiguo Testamento, esa realidad en lo cual ellos vivían en la sombra estaba muy lejano. Sin embargo, cuando vino esa realidad, anuló la sombra. Y ahora, al estar la realidad presente, estamos tan cerca de ti que ya no necesitamos la sombra. Hoy podemos ir a ti directamente. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se acercaba a ti por medio de las ceremonias, por medio de los ritos, por medio de un servicio en el templo, por medio de unas fiestas. Pero hoy, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, ahora tú eres nuestra Pascua. Ahora tú eres nuestros panes sin levadura. Tú eres nuestras primicias. Tú eres la realidad de esas fiestas que todos los pioneros hasta aquí nos han enseñado, que fueron clavadas en la cruz y que ya no tienen nada en lo cual nos pueda acercar a ti, porque tú estás cerca de nosotros, como lo enseñó el pastor A.T. Jones y el pastor Waggoner en el mensaje de la justificación por la fe. Estás ahí a la puerta, llamándonos para que te abramos nuestro corazón y tú mores en nosotros. Por eso, Señor mi Dios, te ruego y te suplico por aquellos que tienen el verdadero deseo de que tú mores en ellos y con ellos. Te ruego y te suplico por ellos. Te ruego y te suplico por mí, para que tú vivas, mores y reines en nuestras vidas. Y así, si estamos en Cristo y tú en nosotros, como dijo el profeta Juan, podremos dar frutos de vida eterna. Así como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no es gracias a la vid, así de igual manera, nosotros conectados a esa vid podemos llevar mucho fruto. Así pues, Señor mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén.
Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y no se les olvide indagar por ustedes mismos todas estas evidencias que les hemos presentado. Que el Señor les bendiga. Los vamos a dejar con este hermoso himno. Bendiciones. Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, las manchas que hay en él, las manchas que hay en él. En donde lava cada cual las manchas que hay en él, el malhechor se convirtió, muriendo en una cruz, al ver la sangre que él perdió, sin culpa al buen Jesús. Sin culpa el buen Jesús, sin culpa el buen Jesús, al ver la sangre que él perdió, sin culpa el buen Jesús. Y yo también, cuán malo soy, lavarme allí podré. En tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré, su gloria cantaré, su gloria cantaré. En tanto que en el mundo estoy, su gloria cantaré. Tu sangre nunca perderá, oh Cristo, su poder, y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser, tu iglesia salva ser. Y solo en ella sí podrá tu iglesia salva ser. Desde que aquella fuente vi, mi tema solo fue tu compasivo amor, y así cantando moriré, cantando moriré, cantando moriré. Tu compasivo amor, y así